Ya tenemos aquí en cabina al escritor Luis Huesca, economista y escritor, que nos va a platicar de un libro que escribió, se llama Los retos de la política social en el sexenio de la Cuarta Transformación. Luis, muy buenos días. Buenos días, Elena, gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio. Al contrario, gracias por aceptar. A ver, platícanos, ¿de qué trata este libro? Sí, este libro pues realmente es resultado del esfuerzo de coordinar un gran evento que hicimos aquí en Hermosillo, que fue previo a la pandemia, a través de la Red Mexicana de Investigación en Política Social. La red, sus siglas son la REMIPSO, y a partir de ahí pues nos dimos a la tarea, junto con dos colegas, el doctor Gerardo Ordóñez del Colegio de la Frontera Norte y el doctor Sergio Sandoval, colega aquí del CIAD, para poder plasmar en este libro, en función de tres grandes secciones, los temas que tienen que ver con los retos que está enfrentando este gobierno en cuanto a integrar una política social que ha sido necesaria, ya tan discutido y tan criticado que ha sido el sistema político, económico y social de las últimas 4 décadas y todo el daño que se le hizo al país en este sentido, y de las expectativas que salieron a raíz de la entrada de este pues recién todavía gobierno, a la vuelta de 3 años, pero el libro, bueno, recoge esas expectativas durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel. Sí, y yo creo que esto es muy interesante, sobre todo porque con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador vemos un cambio bastante significativo, sobre todo en la política social, con los apoyos que ahora ya son un derecho constitucional de bienestar y que pues tiene apoyos a adultos mayores, a jóvenes que no tienen trabajo, que no tienen estudios, y en ese sentido pues creo que vemos un cambio de paradigma, por lo menos en la forma de hacer política, ¿no? Claro, como bien lo dices, Elena, realmente los partidarios de las reformas de mercado, que son un poco los contrarios al gobierno actual, y que se dieron en las últimas, como mencioné, 4 décadas, pues sostienen que se ha detenido el avance económico y social en estos 3 años que van, ¿no?, de gobierno. Porque no se han profundizado las reformas apegadas al mercado, pues, esencialmente la reforma laboral, la energética, y prioritariamente la fiscal. Entonces son temas que están pendientes, y realmente en este libro lo que hacemos es plasmar esas expectativas de lo que se espera aún todavía, ¿no? Que de ese cambio que se está gestando en este gobierno. Y precisamente el libro recoge 14 capítulos. En 14 capítulos recoge los trabajos que se dividen precisamente en lo que fue la llamada alternancia, ¿no?, de las políticas y las reformas necesarias para la política social, y de entrada hace un cambio a lo que viene siendo realmente cuáles serían las modificaciones necesarias a los programas de combate a la pobreza. Precisamente porque fueron pues al menos 4 décadas de haber estado prestando la atención a los flujos de inversión privada, pensando en que el mercado... Al empresario. Exactamente, lo dices muy bien. Y realmente se dejó de lado el factor trabajo. O sea, al trabajador se le fue tratando como una herramienta más, en conjunto con el capital. Sin embargo, no se le prestó atención al factor laboral. Aún con todo el Tratado de Libre Comercio y todo, se rezagaron los salarios, se hizo un daño muy fuerte a las capas sociales medias y bajas. Y por lo tanto este libro entonces recoge esas esperanzas de la gente en esta gran votación que se dio al presidente Andrés Manuel. Entonces, la segunda parte pues es precisamente la cuestión que tiene que ver con la persistencia de la desigualdad y la transformación del combate a la pobreza. O sea, ¿qué tanto se necesita o se necesitaba un cambio por el fracaso anunciado? Y en ese trabajo colabora también un excelente colega, que es el doctor Julio Volvinic, del Colegio de México, y en el cual
él da una crónica de este fracaso anunciado de la política social, para cómo él visualizó el reemplazo del llamado oportunidades. De hecho, él comenta, él dice, progresa, oportunidades, prospera, que son todos estos programas que de alguna manera contuvieron la pobreza, pero no la aliviaron, no la arrancaron de raíz. Y él hace en su capítulo esta estrategia, o sea, de qué es necesario en cuanto al tema de atención a niños, el tema de atención a mujeres, el tema de atención a los adultos mayores. Y qué se esperaba, o qué se espera todavía, claro, de estos resultados. Y la tercera parte del libro hace referencia a los desafíos de la política alimentaria y lo que se le llama la pobreza energética. ¿A qué nos referimos con pobreza energética? Claro, ahí en esta transición precisamente de que lo estamos viviendo actualmente, por ejemplo, los precios de la luz, el costo de la generación, por un lado, de energía eléctrica, que al gobierno, no nomás energía eléctrica, no hablamos también de los precios que tienen que ver con el gas, con todo lo que es energía para el hogar mexicano. Entonces, la transición que se estaba generando antes de entrar Andrés Manuel, y de cómo vamos a pensar que hay una especie de rescate, de decir, a ver, vamos a tratar de tomar las riendas de esto para poder retomar desde el sector público la generación de energía. Y está toda una discusión, porque también está el tema de energías limpias y energías alternativas. Entonces, en este capítulo los lectores podrán entrar a entender cuáles son la idea de construir un proyecto nacional, los desafíos de la llamada pobreza energética, que es precisamente darle un acceso de una manera más paralela, sin caer en exceso de subsidiar y de deuda, pero sí de facilitar a los estratos más bajos de acceso a energías más baratas. La transición a energías limpias es un tema también que se discute en uno de los capítulos, y por cierto, ese capítulo específico se llama Solarizar a México como política social, una estrategia para combatir la pobreza energética. En específico, en ese capítulo del compañero Rodrigo Flores Elizondo, se trata el tema de la estrategia de cómo aprovechar la energía solar. Entonces, la verdad es un libro que también finalmente concluye de nuestro lado con las expectativas que todavía estamos observando. De los cambios que están generando, ¿no? Y que no se contaba con que se atravesara una pandemia tampoco, ¿no? Así es. En específico, en este libro precisamente se tardó un poquito más de lo esperado, un año más de lo que esperamos que saliera por el tema de la pandemia. Pero sí, pues es un libro que hemos producido en CIAD y el Colegio de la Frontera Norte. Pues está disponible al público en su versión también electrónica, y la verdad, pues físicamente tiene un costo módico, muy módico, 120 pesos. Se puede conseguir en la biblioteca virtual de CIAD y del Colegio de la Frontera Norte. Pero también, pues a través de algún correo que podamos dar, se puede tener acceso al archivo en PDF. Perfecto. Bueno, estamos platicando con Luis Huesca. Él es economista y escritor del libro Los retos de la política social en el sexenio de la Cuarta Transformación. Luis, entonces, si a alguien le interesa adquirir este libro vía digital, ¿dónde pueden enviar correo? Sí, cómo no. Se puede enviar un correo específico al correo vinculación@ciad.mx. CIAD es con C de casa y latina, A de Alberto y D de dedo, ciad.mx. Repito, es vinculación@ciad.mx, o a un servidor, a mí mismo, que sería L de Luis y mi apellido, que es Huesca, Huesca. Repito, sería lhuesca@ciad.mx. Y de ahí los podemos orientar para que lo puedan tener el libro. Muchísimas gracias, Luis, por atendernos esta entrevista.